también de las últimas, y tenía también, digamos, una manera de presentarlo más larga con una enorme cantidad de otras cosas que tiene. Recibió el primer premio de la Fundación El Libro a la Obra Teórica de Educación en 2013 por el libro El lado subjetivo de la gestión, ¿tá? Y escribió otros libros. Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Ah, mira, todos te leyeron, todos lo leyeron. ¡Opa! ¡Qué va! Liderazgo y desarrollo sustentable. ¿Dónde está la escuela? Ensayo sobre la gestión institucional en tiempos de turbulencia. La gestión escolar. El desafío de crear contextos para ser y estar bien, en lo que es coautor. Y por lo que me dijo recién Janet Febles, que había estado hablando con él, en este momento está armando algo que tiene mucho que ver con ustedes y lo que hacen. Bueno, no le voy a quitar más tiempo. Bernardo, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que con este... Hola, hola. ¿Ahí se escucha bien? Recién acabo de visitar nuestro otro público que está por allá arriba, así que tenemos que mandar un saludo. A ver, tenemos o por lo menos la propuesta que tenemos, la primera cuestión se llama agradecimiento. Yo realmente quiero agradecerle a Lucira, al equipo, a Janeta, a Cristina, como nos hemos encontrado, a la gente del IPES, y a todos por la recepción. La palabra agradecimiento y el agradecer no es poca cosa en la educación. Hay un autor, se llama Martin Seligman, es un hombre que trabajó mucho, por lo menos en algunos enfoques, que yo comparto, algunos, otros no tanto. Él decía que hay una relación muy directa, vamos a entrar después en ese tema muy en particular, entre las palabras que habitamos o cómo nos habitan ciertas palabras y nuestra relación con el propio cerebro. Hay palabras como el agradecimiento, cuando es sincero, que tienen un efecto directo sobre nuestra capacidad de pensamiento. Es como si se abriera un espacio que no estaba cuando agradecemos sinceramente algo. Yo creo que es uno de los temas que nos está faltando también como educadores, darnos agradecimientos a nosotros mismos. En muchos casos uno mira, y creo que cuando miramos, recorremos Latinoamérica, cuando ustedes en las escuelas, generalmente es un momento donde los franceses lo llaman, es el momento donde más nos flagelamos y nos pegan a los educadores y a la educación. Y uno se olvida que hace 50 años, cuando todos piensan que hace tiempo la cosa era mucho mejor, era una educación para mucho menos de lo que es hoy. No era una educación en donde están alfabetizados la mayoría de nuestras poblaciones, en América Latina inclusive. No era una educación donde se seguía hasta los ciclos secundarios. No era una educación donde la educación inicial estaba casi en el terreno como hoy de lo indispensable, era como un artículo plus, de lujo. No era una educación donde hoy compartimos nuestros desafíos acerca de qué significa educar, estar con los pibes, etc. Hay una cantidad de logros que se han realizado en este tiempo que no todos nos pertenecen, pero sin duda somos parte de eso también. Y eso no hace menor los desafíos que tenemos. Lo digo esto porque va a ser uno de los temas claves para mí en la función de supervisor. Y es con qué ojo miramos lo que tenemos, con qué ojo miramos lo que hay, lo que logramos y lo que puede haber, y con qué ojo miramos el agujero, aquello que falta, aquello que falla, aquello que no anda bien. Y tenemos una propensión a esta segunda mirada, y hay una sociedad que tiene una propensión también hacia esa otra mirada. Y uno podría decir, vale la pena jugar con las dos, porque en las dos hay algo de cierto, pero también hay de cierto en lo que se ha logrado en todo eso. Me decían la cantidad de gente que quedó afuera de lo que quería venir, y yo entiendo que seguramente en algunos casos tiene que ver, y seguramente con el tema de puntajes o lo que fuera, y en otro es en esta pulsión que tenemos los educadores en seguir formándonos, en seguir aprendiendo, en seguir estando, pese a muchas de las condiciones en las que se desenvuelve la tarea del educador. Y eso también está en el haber. Entonces yo diría,
Lo primero es agradecimiento y por supuesto uno de los agradecimientos es, me decían las fotos, la verdad es que sentir la calidez con que a uno lo reciben sería casi el signo de la buena escuela cuando recibe a la gente, a los chicos que van. Esa recepción, esa capacidad de hospitalidad es clave. Así que quería empezar por eso y contarles un poquitito cómo vamos a conversar hoy, con el calor que hace, la humedad y cómo se va viendo. Así que cuando sea insoportable, levanten la mano y nos vamos todos. No hay ningún problema. Podemos hacer 4 caminos, 4 estaciones en nuestra conversación y quiero advertir desde el vamos, hay un autor que muchos de ustedes seguramente conocen, Jerzy Kosinski, escribió un libro que fue famoso, después fue película, con un actor que ya no está y que es uno de los más grandes actores, que era Peter Sellers. El libro es Desde el Jardín. Y para quienes recuerdan la metáfora, Desde el Jardín era un libro donde Gardiner, que era el protagonista, hablaba, era un hombre muy limitado, y se le había muerto el dueño de la casa donde él trabajaba, y él lo único que supaba era de su jardín. Lo curioso de esta novela es que él hablando del jardín, hablaba del jardín, pero la gente empezaba a interpretar cosas que iban más allá del jardín. Él decía, bueno, si uno quiere que la rosa crezca, hay que cultivarla. Y de ahí salía toda una teoría acerca de la economía y de la política. Entonces lo empezaron a consultar como si fuera un oráculo realmente. Y él nunca dejó de hablar desde el jardín. La magia de la conversación era que, aún él hablando de su jardín, cada uno lo leía desde su propio jardín. No hay otra posibilidad, por lo menos para mí, que hablar desde mi jardín. Y están ustedes traducirlo al jardín de cada uno de ustedes, que seguramente es más rico o que tiene la riqueza que tiene y la experiencia que tiene. Muchos de ustedes están siendo directores de escuelas, muchos me han dicho pretenden ser inspectores, vamos a poner entredicho la palabra, creo que todos la tenemos que poner, casi tiene que ser un lema. Y están ahí, en la tarea concreta. Así que lo que yo voy a plantear no son certezas, es una cosa que advierto siempre porque me parece que lo que estamos planteando son interpretaciones. Siempre son interpretaciones. Y cuando son interpretaciones, lo que uno puede hacer es tomarlas, recrearlas o dejarlas, si es que hay otra interpretación que le sea más potente para la práctica. Porque entiendo que la educación es práctica, es acción. No ocurre solamente en los libros, ocurre en lo concreto. Y como ocurre en lo concreto, las ideas, las interpretaciones sostienen la práctica. Entonces, lo que vamos a plantear son algunas interpretaciones que de algún modo quedarán en ustedes ver qué es lo que hacen con eso y eso ya escapa a lo que va a ser esta conversación entre colegas. Antes que todo, y antes de continuar, hay un pequeño ejercicio, porque a mí la verdad que la sensación de todos sentados y en silencio no la soporto mucho, así que les voy a pedir una cosa muy chiquita nada más. Sí, pero van a buscar, y eso yo les voy a plantear algo, si es que lo logramos, para después de esta conferencia y más allá del día de hoy. Quisiera, esta es mi propuesta, que cuando se paren, por supuesto es pararse, van a buscar a alguien que no conocen y se van a encontrar como si fuera con alguien, también los de arriba, ¿están acá arriba? Muy bien, los de arriba, que no se caigan acá, entre los de arriba, y van a buscar a alguien que no conocen cercano, no es que van, pero que no conozcan. Después yo les voy a decir la propuesta. Esa búsqueda empieza con, nos encontramos, un abrazo. Abrazo, es abrazo. ¿Ok? Vamos. Bien, bien. Ahora, dentro de esta situación, van a buscar a otra persona, pero
esa persona que van a encontrar, que tampoco la conocen hoy, no puede ser conocida de hoy, es la persona que hace 20 años que no ven, era la mejor amiga amigo de la infancia y se vuelven a encontrar. No, vos la carrera. Maravilloso. Podemos sentarnos. Mucho gusto. Muy bien. La propuesta. La propuesta. La propuesta es la siguiente y se va a entender a lo largo de la conversación que vamos a tener. Las tres personas con que se han encontrado, la primera del abrazo, la segunda, o dos o tres, esas 2 o 3 personas con que se han encontrado, y quisiera levantar la mano si yo voy a hacer un pedido y el pedido se contesta sí o no, y tienen toda la libertad para decir sí o no, nada más que en este caso vamos a contestar por sí o por no levantando la mano. El pedido es el siguiente: en los próximos 10 días, hasta 10 días, en cualquier momento, ustedes se ponen de acuerdo después, esas 2 o 3 personas que no se conocían, supuestamente, o que se han reencontrado, tienen que mantener una conversación. Y la conversación se llama ¿con qué me quedé del taller que tuvimos el día sábado? ¿Con qué me quedé? E intercambiar lo que cada uno pensó, se quedó pensando, cómo eso impacta o no impacta en la tarea cotidiana, qué significación tiene para mi experiencia. Son algunas de las preguntas disparadoras que quisiera que se hagan hasta 10 días después de terminado este taller. Se llama compromiso en términos lingüísticos, esto es un pedido, yo no lo puedo exigir, es un pedido. Pero si levantan la mano, se transforma en una promesa que arma compromiso. Entonces, este pedido está hecho. Los que lo van a cumplir, por favor, levanten la mano. Hasta 10 días, hasta dentro de 10 días, tienen que entrar en contacto, se ponen de acuerdo y preferentemente que no sean los próximos 2 días, sino que dejen pasar un tiempo y vuelvan a ese tema. Es un pequeño ejercicio que también sugiero tener en nuestras formaciones y en alguna de las clases. Y es la posibilidad no de quedarse en una charla, en una conversación o en este caso en una conferencia, solo con lo que ocurre en el momento. Tenemos una pequeña pulsión en educación que es llenar todos los espacios. Y eso quiere decir que de 8 a 9 pasa algo, de 9 a 10, de 9 a 11 a 12, y cuando hay algo vacío se nos complica la vida y parece que se fuera de control. Y hay cosas que siguen ocurriendo en nuestro pensamiento más allá del momento concreto. La hipótesis que vamos a manejar es que cada uno, estando en la misma conferencia, le va a impactar seguramente cosas distintas de acuerdo a su propia historia, pensamiento, lugar, etc. Esas son las que yo quisiera que le den una vuelta más
en estos próximos 10 días. Está hecha la promesa. No hay inspección. O sea, nadie va a controlar eso excepto ustedes. ¿Ok? 4 movimientos. Un movimiento que es, frente a esto, pusimos el delicado arte del equilibrista, porque yo creo que finalmente el equilibrista se cae. El equilibrista es el supervisor y vamos a explicar por qué se cae. ¿Por qué 4 movimientos? En un primer movimiento quiero simplemente algo que ustedes ya habrán escuchado, pero yo quiero trasladarles una metáfora acerca de cuáles son hoy para mí ciertos desafíos que tiene cualquier sistema educativo, especialmente los que vivimos nosotros. Segundo movimiento, cómo en esos movimientos, cómo en esa estructura juega y jugó el rol de supervisor o de inspector. El tercer movimiento va a tener que ver con la práctica concreta del supervisor en lo concreto, en la práctica cotidiana. Y el cuarto movimiento va a tener que ver con uno de los temas que, si nos da el tiempo, eso no lo sé, tiene que ver con los problemas con los que nos encontramos, cómo pararnos frente a los problemas. ¿Está bien? Esos son los 4 movimientos. Primer tema. Yo tenía una amiga que tenía una hija, a nosotros nos quedó una frase muy interesante, que cuando no entendía algo decía, se me tuerce la cabeza. La expresión de esta chiquita, que era de 6 o 7 años, a mí me quedó muy grabada, y cada vez que no entiendo algo, se me tuerce la cabeza. Y yo creo que cuando uno mira el desafío y cómo está planteado los contextos, se nos tuerce la cabeza. Porque continuamente hay sorpresas, situaciones que escapan a nuestra comprensión, no porque sean demasiado complejos, sino porque nosotros todavía no tenemos demasiado los aparatos, las herramientas, las percepciones para captar esa complejidad. Y por lo tanto nos parece mucho más complejo, no porque lo sea, sino porque a nosotros nos falta muchas veces capacidades para comprender qué es lo que tenemos delante. De hecho, hemos sido formados, hemos sido trabajados, entrenados y vividos para ciertos escenarios que hoy ya no existen o que existen totalmente deformados. Y por lo tanto se nos aparecen nuevas cosas que nos cuesta incorporar en nuestras propias percepciones. En algún momento uno diría, un mundo era más o menos predictible, y hoy hablábamos el traslado acá. De hecho, la idea de que la escuela y que la universidad garantizaba ciertos temas vinculados a la inserción laboral, al lugar, al prestigio, hoy está muy en discusión. Está muy en discusión si es que efectivamente el único camino es la universidad o si la universidad es el camino. Todavía es una gran posibilidad, pero ha dejado de ser garantía. De hecho, entonces, el otro día comentaba que Bauman, lo conocen, Sigmund, tiene un relato, un librito muy lindo, en el cual discute o conversa con un periodista italiano. Entonces le dice algo así como la metáfora que mejor define el contexto actual, y recordemos que la educación y el contexto están jugando continuamente ahí articulados. Entonces la mejor es como un misil, dice. A mí me encantó esa expresión y se las regalo. Dice, es un misil. No es muy amigable la metáfora, pero en fin. Dice, el misil fue pensado para tener un nivel, digamos, de llegada hacia el objetivo que quería destruir o lo que fuera, muy claro. Tenía un lugar de donde sale y un lugar a donde llega. La única diferencia que tenía es el lugar para donde se direcciona, va para allá o va para acá, y la cantidad de pólvora o elementos que tiene para ir más lejos o menos lejos. ¿Es claro esto? Ahora, ¿a dónde iba? A un lugar fijo. Ese lugar fijo era donde de algún modo se dirigía. Y eso incluyó un salto cualitativo en los temas de militares, guerras, etcétera, porque fue muy superador de otra cosa que era su hermana menor, que era la bala. La bala es lo mismo. Bueno, ninguno de nosotros tiene mucha experiencia en el tema, así que vamos a seguir a Bauman, pero digamos, la bala es eso que uno dispara y va para un lado determinado, y se supone que va a un lado, no puede ir para el lado. ¿Se entiende esto, no? Ahora dice, la educación en algún momento, y no hace tanto, funcionaba de esa manera.
Es decir, se cargaba en un lugar, ese lugar se llama la escuela, con la cantidad de pólvora, conocimientos, habilidades, etcétera, y estaba dirigido a un futuro que era más o menos conocido. Tan más o menos conocido que uno podía más o menos prever qué ocurría si vos seguías tales y cuales situaciones. Si vos, bueno, mi caso personal, yo me recibí de profesor de educación física a los 20 años, 21 años. A los 22 era titular por concurso, porque elegían no a los mejores, sino a los que había. Y había muy pocos. Estaba yo solamente que me inscribí en el concurso. Entonces, era obvio, y mi plan personal, dado que yo venía de una familia muy humilde económicamente, y en esa época no era claro que alguien que empezaba la universidad la terminara, porque era un trayecto difícil, y había mucha gente que seguía y después paraba y no tenía qué hacer. Entonces, yo planifiqué, tengo que decir, esto es entre nosotros, espero que no sea grabado, yo era pésimo en educación física, tan malo era que cuando empecé a hacer el ingreso, los profesores me preguntaban, ¿usted está seguro que es este el profesorado y no el de matemática? Porque todos iban para allá, yo iba para acá, todos corrían, yo me paraba. Creo que en esa época también es una intimidad y les pido por favor que me escuchen en eso, que lo mantengan acá. En realidad, a mí me encantaba la historia, toda la parte de literatura, y no era así a mis compañeros, que eran todos deportistas y que no eran muy afectos al estudio. Entonces yo creo que ellos quisieron hacer algún mix, y dijeron, bueno, que entre uno que más o menos le gusta la literatura, algo así, a ver si más o menos equilibramos el... Creo que por eso entré. Pero el plan funcionó perfectamente. A los 3 años yo me recibí. Al año empecé a trabajar en escuelas, en clubes, etcétera, trabajé varios años y yo diría, al año podía haber comprado un coche que en ese momento para algunos de ustedes, si van a sonreír, se les data la edad, así que les pido que mantengan serio, es el Citroën 2CV. No que se ríen. Pero al año yo ya tenía ese auto y al año y medio había comprado un departamento en cuotas y eso no era yo. Eso era una generación que decía, vos estudias, haces esto, después yo seguí la universidad y el problema nuestro no era de qué trabajo, sino de qué trabajar, qué nos gustaba más, menos, qué sé yo. Estamos hablando de los años. Y ese era el misil. Entonces, había una planificación que era posible de ser seguida y la escuela era una palanca, el profesorado. De hecho, como docente, la verdad es que los sueldos eran relativamente buenos. Eran mucho mejores que inclusive que en la mayoría de las escuelas privadas, en las escuelas públicas. Y digo, esto no era nada extraño, ese era el misil. Uno estaba en la escuela, le prometían que si uno iba a ciertas cosas, lograba cierta cosa y cierto prestigio. La persona más prestigiosa de mi infancia, ya pueden imaginar cuándo, era una maestra que vivía en la cuadra y que todo el mundo decía, es maestra. Era tan maestra con mayúsculas que se había casado con un locutor famoso de la televisión porque era lo que correspondía. La maestra tenía que tener un esposo famoso, porque era maestra. No, de verdad. Ser maestra. Ahora, eso ocurría ¿Por qué ocurría eso? Porque, y ahí viene este tema de todo tiempo pasado, no fue tan mejor. Porque la escuela, la universidad, la secundaria, el liceo, era para pocos. Y esos pocos tenían la posibilidad de acceder a algo que implicaba un contrato de garantías. Ese contrato caducó. Ese contrato caducó y el misil que se recargaba para llegar a un lugar que era fijo, ahora ese lugar, dice Bauman, ya no es fijo. Por lo tanto, todo lo que va para ese lado puede fallar porque eso que estaba allá ya no queda allá, sino que se mueve. ¿Se entiende esto? Y si se mueve, empieza a aparecer otro misil
que se llama el misil inteligente, que de algún modo recalcula como el GPS en el camino y busca ese objetivo que ha cambiado. ¿Me siguen? Pero hay una tercera vuelta, dice el mismo Bauman, y es que probablemente en el camino ni siquiera sea el objetivo el que se movió, sino que hay otro objetivo que apareció y este que desapareció. Por lo tanto, el misil tiene que encontrar nueva ruta y definir y elegir cuál es el objetivo al que quiere llegar. Ese es el desafío que hoy tiene la educación en términos de inserción laboral, de mercado, en términos de inclusión, más allá de aquella promesa. Entonces ahí el tema no solamente se trata de qué es lo que aprendo, o sea, la carga de pólvora, la direccionalidad, sino cómo aprendo a desaprender en el camino en que estoy trabajando, porque hay cosas que no me van a servir, hay cosas que van a dejar de ser útiles y en el camino tengo que encontrar otras que me lleven a ese otro lugar. Tamaña desafío para nosotros, porque si no está claro ese objetivo, y si ese objetivo puede variar y puede aparecer otro, la pregunta para la cual tengo solamente pistas es ¿para qué futuro estamos educando si no podemos conocer cuál es ese futuro y hacia dónde va lo que estamos haciendo? Era claro que le decíamos, tenés que aprender esto porque esto te va a servir para. Hoy no tenemos legitimidad para decir que esto que estamos dando es lo que le va a servir para. Por lo menos en todas las cosas. Seguramente hay algunas, es lo que yo creo, que vale la pena incidir. ¿Se entiende esto? En ese sentido, estamos en ese lugar donde se nos va a plantear nuevos desafíos, no solamente para nosotros, sino para los pibes. También existía otra situación que era clara. Los padres, los adultos, le enseñan a las nuevas generaciones. No quiero preguntarles, porque imagino las respuestas, ¿a cuántos de ustedes los hijos, adolescentes o alumnos les enseñan cosas que ustedes, que nosotros, no sabemos hacer? Todo el mundo digital, que es lo que se viene, nosotros vamos más o menos en carreta mientras ellos van en avión. Ahora voy a decir una antigüedad, supersónico, que es en la antigüedad total. Es la palabra más moderna que se nos ocurrió, supersónico, de los años 70 más o menos. Ahora, eso no estaba previsto. No estaba previsto que haya una situación en la cual ellos tengan conocimientos sumamente importantes, como que hoy ordenan gran parte de los interrogantes de futuro que nosotros no tenemos. No estaba previsto que el conocimiento esté alojado más allá de la escuela y que hoy desaparezca la idea de que educar y escolarizar es exactamente igual. Por lo tanto, la educación atraviesa la escuela, pero no se concentra en la escuela. Eso, a mi modo de ver, genera una tremenda oportunidad si la sabemos aprovechar. En realidad, hay algo que me está sonando. Además del celular. Porque es cierto que ellos van muy rápido con el tema de Digital. pero no van muy rápido con el tema de lo digital en tanto la escuela. ¿Eh? Es decir, van rápido en lo que tiene que ver con sus juegos. Sí, con la sí, atención, sí, sí, sí. Pero la aprender les resulta difícil. Esa va a ser parte de nuestros desafíos para los cuales no estamos tan preparados. Y la pregunta que uno tendría que hacerse, y que es muy buena la tuya, es cuánto nos hemos preparado, hablando de institutos de formación, de nuestra formación o nuestra capacitación, en justamente jugar ese juego. Digo, en ese sentido, tenemos el tema de la gradualidad. La gradualidad era una cosa que nosotros damos por sentado en ese mundo,
que era primero se aprende una cosa y la otra. Quiero que ustedes recuerden una palabra que en la universidad es clave, se llama correlativas. Correlativas quiere decir, si vos no das esta materia, no podés la otra porque son correlativas. Yo no sé quién inventó la palabra correlativa para suponer que si no aprendés una cosa, no aprendés la otra, porque la verdad es que el aprendizaje puede entrar por distintos lugares, de distintas formas, y no tiene por qué ser secuencial tan claramente como los ordenamos. Eso pertenece a nuestra sombra metafísica aristotélica que nos viene de hace tanto tiempo, que es una cosa primero, después la otra, y así se llega. Hoy eso también está estallado, porque hay cosas que nosotros no queremos que aprendan, pero ellos aprenden por otros lados. Hay cosas que no deberían saber, pero las saben mal por otros lados, porque hay abiertas muchísimas fuentes de conocimiento. El tema ahora, por eso digo que es una gran oportunidad, hasta acá voy a llegar en este punto, porque ustedes de eso conocen mucho más que yo todavía, porque si captamos esto y nos dejan, e incidimos para que nos dejen, la escuela va a tener una gran oportunidad. Y es que va a tener que descargarse de cantidad de conocimientos que quiere dar para dejar espacios a los encuentros entre la gente y a lo que Carl Rogers llamaba el proceso de convertirse en persona y no solo en alumno que aprende contenidos, sino de aprendizajes transformacionales que nos jueguen como personas. Podríamos descargarnos si podemos ahora hacer algo que en el misil estaba presente y va a estar presente tal vez como una de las habilidades que seguramente van a requerirse en el futuro, alguna de las que podemos intuir. Se llama seleccionar. Seleccionar va a ser un tema crítico en este mundo hipercomunicado, articulado, lleno de cosas, como entrar a internet y saber dónde voy a buscar, qué voy a buscar, y la pregunta es qué contenidos son significativos y con qué contenidos estoy llenando de cosas que no son útiles, no son significativas, y ninguno de nosotros nos acordamos del 80% de muchas de las cosas que vimos, pero nos acordamos de algunas. Esas algunas son las que van a ser una habilidad de qué seleccionar, pero no seleccionar para quedarse solo con eso, sino para abrir espacios a cosas que tenemos que aprender a movernos con eso de cambiar, y eso tiene que ver con dejar espacios libres. Ellos dan nuevos significados para las palabras. Nuevos significados para las palabras, y las palabras nuevamente no son inocentes, provocan efectos. En ese mundo, hasta acá más o menos estamos, eso nos está exigiendo algo que para mí, en ese mundo, nos está planteando un desafío que yo quiero plantearlo solamente globalmente. Y es algo que ustedes están haciendo, que es repensar cuál es nuestra formación, no para enfrentar. Por favor, como vos deseas, las palabras no son inocentes, no se trata de enfrentar la situación, sino jugar con la situación. Cada vez que yo enfrento, genero reacción. Entonces, jugar quiere decir cómo nos preparamos para jugarle a él. Ese es un tema que va a tener que ver, especialmente en estos momentos para los supervisores, sería cómo nos preparamos no solo en los exámenes que tenemos que dar, en los libros que tenemos que leer, sino en las personas que somos para jugarle a estas situaciones que están plagadas de incertidumbre, de angustia, de violencias, de emocionalidades. Y ese va a ser un tema crítico. Hace un año, en una conferencia en la Argentina, estábamos con una profesora que estaba aplicando para ser directora. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿cómo era el proceso? Bueno, era virtual, ella escribía, le escribían, y ¿cómo aprobás ese concurso? Bueno, me toman examen sobre lo que escribí, me escribían, etc. Ahora, cuando ella esté frente en la dirección, no le va a escribir a los docentes, a los alumnos, a los padres, y los padres le van a escribir a ella y van a hablar desde el cuaderno o desde una computadora. Se van a encontrar con algo mágico,
absolutamente inconcebible que es otro ser humano. Y ese otro ser humano no se entrena leyendo. Hay que entrenar esas situaciones, manejar conflictos, estimular gente, ser estimulado, aprender a estimularme a mí mismo, porque la cantidad de frustraciones que vamos a tener son grandes. Alguien nos puede ayudar, pero también nosotros tenemos que saber cómo jugarle a eso. Entonces, hay dos grandes desafíos para esto, a mi modo de ver, que es, uno, es nuestra formación, que a mi modo de ver tiene que hacer una transformación enorme. No para dejar las ideas, sino para seleccionar qué ideas, qué material, y mucho entrenamiento y mucho conocimiento de uno mismo. Porque les quiero advertir desde mi punto de vista, recuerden que es una interpretación, el principal capital que ustedes van a tener como supervisores o hoy como directores o como docentes se llama uno mismo. Y uno mismo es todo. Es la salud, el estómago, la cabeza, el descanso, el cuerpo, el deporte, las ganas, el deseo, todo eso es lo que uno tiene. Cuando uno pierde el deseo, las ganas, y créanme, y ustedes lo conocen mejor que yo, que la carrera docente, la carrera de dirección y cualquier carrera es una carrera que atenta contra nuestras ganas, deseos y motivación. Y cuando atenta contra nuestro deseo, ganas y motivación, vamos a verlo después, hay dos palancas que nos ayudan. Una se llama las políticas públicas, se llama el otro, y hay muchos otros. Cuando digo que hay muchos otros, porque no solamente son los otros de políticas públicas, que es clave, sino también son los otros nuestros amigos, la gente que nos rodea, nuestra familia, pero fundamentalmente nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos entrenamos para eso? ¿Cómo nos entrenamos para la emergencia, para la movilidad de ese misil que va a cambiar? Si seguimos en el modelo de formación que teníamos cuando yo me formé, o cuando muchos de ustedes se formaron, nos vamos a encontrar con que podemos repetir la teoría o el libro de, si es el libro mío, está todo bien. Tenemos una venta última. Y parece todavía que nuestros exámenes son cómo repetimos las ideas o cómo creamos ideas, pero no actos, no acciones. Nosotros. ¿Está? El supervisor, segundo tema ahora, es cómo fue evolucionando este tema. De hecho, surge el inspector en ese mundo, un primer mundo, donde se fundan las escuelas, tenía que ver con que eran menos escuelas, eran gente que sabía lo que tenía que hacer, recuerden la idea del misil, los maestros sabían lo que tenían que hacer, había un futuro predecible, y lo que había que hacer era controlar que ese sistema funcionara. Por eso, ¿qué hacía el inspector? Iba a la escuela, miraba los libros, entraba a un aula, no tenía tantas escuelas porque no había tantas escuelas, podía entrar a un aula, era conocedor y era respetado por las familias, los padres y los pibes en general tenían menor formación. Recuerden la imagen de mi maestra del barrio, era la maestra. O sea que los padres, los pibes estaban mucho menos informados y por lo tanto el respeto a esa figura era clave. Como respecto a la directora o respecto a la maestra. Ese inspector era solitario, iba solo y en general cuando iba había que mostrarle lo mejor. Por eso el maestro le decía, ojo chicos, que hoy llega el inspector. Así que pórtense bien. Entonces todo el mundo sabía que venía el inspector y uno se ponía y decía, chicos, tal cosa, muy bien, el inspector se iba, muy bien, la felicito, muy bien, después cerraba el cuaderno, dejaba un informe y se iba a otra escuela. Y era un señor o señora muy respetado, donde no importaba tanto quién era la persona, sino que era inspector, como un gerente de banco. Segundo movimiento que más o menos lo reconocen ahí, ¿no? En algún momento se llega a la conclusión de que la cosa empieza a crecer mucho más, eso ocurre a mediados del siglo XX, empieza a haber mayor masividad,
La escuela secundaria o el liceo, que no era pensado para todos, comienza a ser cada vez más masivo. Y aparece esta idea de supervisor con una idea un poco menos de control, más de apoyatura, y ahí aparece también la idea de supervisores temáticos de una materia, de otra materia. También era solitario, trabajaba solo, y de algún modo también tenía esa función de contralor entre el sistema y la base del sistema. Era más bien, estaba del lado de afuera de la escuela. Uno sentía que venía alguien de afuera a controlarlo. Por supuesto que siempre hubo excepciones maravillosas donde uno sentía que qué bueno que me tocó esta persona. Ahora tenemos este desafío. La primera cuestión, por supuesto, es que hay dos funciones que cumple ese supervisor todavía, y es que por un lado le pide que controle y por otro lado le piden que apoye. No sé si es claro. Ese es el equilibrista que estamos hablando. Es un equilibrista que juega entre te tengo que controlar, pero vengo para ayudarte. Tenemos una pequeña dificultad. Ahora, ¿cuál es la prueba de fuego? La prueba de fuego, a mi modo de ver, es una pregunta que alguna vez hice y formulé que se llama así. Si desapareciera el rol del supervisor en el escalafón docente, ¿quiénes serían los primeros que protestarían por tal medida? Miren, si son los mismos supervisores, tenemos un problema. Tenemos un problema porque la pregunta de agregación de valor generalmente es esta. Esto es como se decía que si los ministros no van al ministerio nadie se da cuenta. Pero si la persona que sirve café no va, todo el mundo empieza a quejarse. Ahí tenemos una idea de quién agrega valor. Bueno, en fin, la cuestión de todas maneras es que o el supervisor, y acá viene un desafío crítico, o el supervisor es un valor agregado o es una amenaza. Si en general suponemos que si se desaparece la figura del supervisor, nadie reclamaría excepto el supervisor, es porque no hemos logrado que ese rol agregue valor al ciclo educativo que estamos hablando. Y el que define que agrega valor, a mi juicio, no es el ministro o la capa de estructura, sino los directores y el cuerpo docente. El reconocimiento más importante no es el reconocimiento de arriba hacia abajo, sino el reconocimiento que va de abajo hacia arriba. Del mismo modo que el reconocimiento al director, el cargo se lo ofrece el ministerio, pero el liderazgo solamente se lo puede otorgar los maestros. Por lo tanto, a uno le dan el ticket, cargo, pero si quiere ganar el poder del cargo, es con la gente que dirige y no a pesar de la gente que dirige. Y eso es otro de los cambios que empezó a ocurrir en todos los órdenes de la vida. La gente respeta menos los cargos que las personas que ocupan los cargos. Y esto también le pasa a los pibes y a los alumnos. Respetan no al docente por ser docente, como lo respetaba yo, aunque le teníamos miedo, pero era eso, sino respetan a quién es la persona que está ocupando ese lugar. Entonces, el supervisor en esa instancia, uno podría decir, se transforma en una amenaza o en una oportunidad para el centro educativo. Si es una amenaza es porque está parado, y acá viene la posición del supervisor, está parado en el lugar del control, está parado en el lugar de lo que falta, está parado en el lugar de lo que está mal. Como hablábamos al principio, está preparado para mirar la falla. Y cuando uno está preparado para mirar lo que falta, deja de ver lo que hay. Y mucho más aún, deja de ver lo que puede haber.
porque está parado en la carencia y no se para en la abundancia. El miedo, la amenaza supone miedo. El miedo tiene una característica emocionalmente, y es que es conservador y defensor. Siempre que tenemos miedo de algo, no vamos hacia adelante. Siempre que tenemos algo, nos protegemos. Siempre que tenemos algo, nos achicamos. Siempre que tenemos miedo, de algún modo, eso no, lo que requiere lo contrario emocionalmente se llama la confianza. La confianza es lo que nos abre. La confianza es lo que de algún modo genera la posibilidad de ir hacia adelante. Recuerden el tema de las palabras físicas, producen efectos físicos. ¿Qué es la confianza? ¿Vos me ayudás? Sí. Parate un poquitito. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que muchos de ustedes seguramente conocen y todos miran para otro lado para que no lo llame. Este es el beneficio-perjuicio de ser lo primero. Viste que uno se sienta al final y dice que no me llame. Muy bien, vamos a hacer, te pido vos también. Vos parate mirándolo. Cerrás esto. Ahí está. Ella es maravilloso porque ella está dándole toda la confianza. Muy bien. Muy bien, maravilloso. Esa idea de que yo puedo ir hacia atrás si alguien me sostiene, y que si yo voy adelante alguien tenga suficiente fuerza y gana de sostenerme, es lo que hace que uno, como en el caso tuyo, ¿tu nombre? Lourdes, pueda pararse y no hacer esto, de mover un pie o de pisar a ver qué pasa, porque hay una confianza en que eso ocurra. Yo creo que el supervisor es ese lugar tremendamente necesario hoy en día, que es cómo contiene, cómo de algún modo genera la condición para que eso se dé. Vamos de vuelta a la máquina. Acá tenemos... está. Lo vamos a poner acá. Acá tenemos esos tres modelos que de algún modo se planteaban. Ahí está. Y esto implica un cambio de posición. El cambio de posición es que el modelo anterior se manejaba de este modo. Ministro, supervisor, director, docentes, alumnos. El modelo jerárquico implica una línea hacia abajo, en el cual cada uno sirve al que está arriba y responde al que está arriba. Uno podría decir, jugando con las palabras, que el líder que no sirve, no sirve. Y entonces, si no lo pensamos de este modo, estamos invirtiendo el tema. La función del ministro es servir al supervisor. La función del supervisor es servir al director y al equipo docente. Y el equipo docente es el que sirve a los alumnos que están en el centro de la cuestión. Es decir, que nosotros somos todos elementos al servicio de la necesidad del otro. Y por lo tanto cambia este lugar donde yo le tengo miedo al supervisor porque es autoridad más alta que yo. En realidad, esa autoridad, más que autoridad, es la persona que tiene algunos recursos que me dan cosas para que yo haga otras cosas con otra gente. La función del maestro es obvio servir a los alumnos, pero la función del director es servir y crear los contextos. Muriel lo llamaba la pedagogía de las condiciones, la pedagogía de los contextos para que las cosas ocurran. El hecho de qué ambiente, qué clima, qué confianza, qué lugar puedo generar para que la gente saque lo mejor de mí, ese es el tema clave del servicio. Todos, hay una confusión a veces en la palabra humano.
la gente lo usa como un adjetivo, entonces dice esto es humano, y si está mal dice es inhumano. Nos cuesta incorporar la idea de que peor de los sátrapas es humano y el santo más santo también es humano, porque en los humanos está nuestra peor y nuestra mejor versión. El asesino que está en la calle es tan humano como la persona más solidaria de este país. Y esa es la complejidad del ser humano. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una mejor y peor versión de nosotros mismos. Hay gente que nos dispara nuestra peor versión. Y me imagino que cada uno estará haciendo su reflexión. No hace falta comentarla. Tengo una mala noticia de todas maneras. Y hay gente que nos saca nuestra peor o nos gatilla, diría Maturana, nuestra mejor versión. Vamos a volver después a la palabra agradecimiento, porque hay palabras que estimulan nuestra mejor versión de nosotros mismos. Parte de la tarea que tiene la escuela, aún con los chicos, que también tienen su mejor y su peor versión. El bullying no es un fenómeno inhumano, es un fenómeno profundamente humano que también emerge la peor versión de un adolescente o de un chico. Y no por ser chico o por ser adolescente no tiene su peor versión. Ahora, ¿qué hacemos como educadores? Estamos trabajando para la mejor versión. ¿Qué hace un director con sus maestros? Trabaja para generar la mejor versión que tenga. Eso no quiere decir que lo logre porque no hay garantía, pero para eso trabaja. ¿Qué hace un supervisor? Trabaja para generar la mejor versión de ese director y de ese equipo, ya sea en forma directa o de formas que vamos a comentar. ¿Claro esto? Entonces, lo que estamos planteando ahora es que son esas condiciones que de algún modo hacen a lo que llamamos el servicio. El servicio tiene que ser una oferta para el otro. Un artista, una actriz, decía finalmente, con quien uno vive o pasa demasiado tiempo, sea pareja o lo que fuera, es el paisaje que uno tiene frente a sí. El paisaje que uno tiene frente a sí es esa persona como uno es el paisaje de los demás. Uno es el paisaje que tienen los maestros si yo soy el director. Y este paisaje puede estimular o puede deprimir. Decía en algún momento, me acuerdo hace un par de semanas, que hay gente con la cual uno pagaría por trabajar al lado de. Y hay otra gente que uno pagaría el doble Eso vale hoy y vale para nuestras competencias de futuro, porque igual no vamos a encontrar más allá de la tecnología con gente. Entonces, ¿cómo jugar con esa situación? Efectivamente hay gente que uno espera a un supervisor que venga porque es fuente de desafío, aprendizaje, porque es fuente no solamente de alguien que es amigo en términos de cómplice, sino que nos genera un punto mayor de elevación en lo que nosotros somos. Igual que un director, igual que un maestro, que dejan una huella, y cada uno de ustedes, yo les pido que hagan este pequeño ejercicio antes de continuar, y trate de imaginar esa persona que siendo director, supervisor o maestro, generó una huella en uno. De tal modo que lo que uno hoy está haciendo en parte tiene que ver
con esa figura, con esa palabra o con ese accionar que probablemente ni siquiera a veces él mismo esté o ella misma esté consciente, pero a nosotros nos ha impactado de tal manera que hoy somos lo que somos en parte por esa otra persona. Esa es la persona que uno ha registrado como huella. No hay mayor, a mi modo de ver, gratificación en términos de docencia que saber que uno ha generado una huella, un impacto, un rastro en alguien que es lo que está haciendo a partir de algo que tuvo que ver con nuestro contacto. Y a veces, vuelvo a repetir, nos lo dicen y nosotros mismos ni lo sabemos. Porque el que lo hace no es uno, es el otro. No sé si es claro. También. Por eso digo, uno lo hace también, es verdad. Te voy a contar una pequeña anécdota. Había una persona que algunos de ustedes conocen, es un jugador de fútbol, se llama Roberto Perfumo. Era un jugador muy famoso, un hombre que ya grande, murió hace poco. Y hicimos varios trabajos. Era un tipo, a mi modo de ver, muy sabio como persona. ¿Se escucha? Sí, porque si no, estábamos transpirando con todo. Sangre, sudor y lágrimas se llama esto. Puede ser. Ok. ¿Estamos para seguir? Entonces yo diría, él me contaba una pequeña anécdota, que era un hombre muy flaquito, muy delgadito. Un mundo, mira, lo pienso ahora, era como ese misil. Él decía, me acuerdo, que en ese momento gente de una barriada muy popular como la que era él, decía que tenía 3 destinos posibles para salir de ese lugar de pobreza, que era ser cantor de tangos, boxeador o futbolista. Y él eligió ser futbolista. Pero como era muy flaquito y jugaba de 2 o de 3, para quienes saben de fútbol, son los defensores, sí, claro. No hablamos del mundial ahora todavía. Hubo un entrenador que le dijo, pibe, con ese cuerpo vos no vas a ningún lado. Y él dice que cada vez que ganaba un partido, un campeonato y la selección, lo único que tenía en la cabeza era esto que le había dicho ese y cómo él le demostraba todo lo contrario. Por eso digo que la huella no la da uno, la arma el otro. A veces con lo peor que hemos dado. Vale igual. De eso también aprendemos. Según hoy, sino como uno las ve. Ese es el observador. Ahora, a partir de eso uno diría, ¿por qué nos centramos en esta mirada hacia el futuro? Porque el pasado, visto desde el control, es inmodificable. Aquello que ocurrió no se puede modificar. Lo que podemos modificar, y eso es parte del aprendizaje, es la comprensión que tenemos acerca del pasado. La misma historia puede leerse de un modo o puede leerse de otro modo. El mismo error puede verse como un fracaso o como un camino hacia el logro. Los hermanos Wright volaron en 1903 y uno podría decir éxito, ellos volaron, pero no sé si ellos volaron por la cantidad de errores que tuvieron todos los que lo intentaron antes y no lo lograron, como un ejercicio de aproximación a algo que finalmente ellos captaron, y cada uno de ellos podía verlo como un fracaso.
y otro podría verlo como estamos aproximándonos a. Y cambia totalmente no solo la lectura de la historia, sino cambia las acciones hacia el futuro. Una escuela que no se permite errar es una escuela que no apuesta a la innovación, porque en cualquier innovación hay lo que se llaman errores inéditos. La primera vez que hacemos algo, generalmente lo hacemos mal, porque estamos probando. Por lo tanto, en algún lugar uno tendría que poner para nuestra educación menos aprobar, palabra entera, y más a probar. No. Y si siguen una vuelta más, dicen más a probar C, o sea, uno mismo. Porque la segunda cosa que tenemos como oportunidad es que se nos acabaron todos los manuales, se nos acabaron todas las guías que eran camino al éxito de ese misil. Por lo tanto, no nos queda otra que empezar a investigar, probar, equivocarnos y hacer. Ahora, si pensamos que el control es aquello que es no cometer errores, lo más probable es que sigamos haciendo exactamente lo mismo que ya sabemos que no funciona. Y entonces vamos a tener, como lo definía en algún lugar un pedagogo, un maestro recitando la Divina Comedia, leyéndolo de aquí, y en el fondo un videojuego. Y la pregunta es, ¿a quién los chicos le van a dar bolilla? Entonces hay un juego por hacer. Si esto es así, yo diría, el equilibrio, y acá viene una posibilidad, en mi impresión, y esta es una propuesta, por supuesto, de política pública, no es la misma persona la que tiene que asistir como supervisora en la ayuda y contención de aquella que tiene que auditar. ¿Es bueno auditar? Sí, porque un sistema público necesita también tener ciertos esquemas que permitan inclusive tener una calidad educativa igualitaria e inclusiva. Por lo tanto, si dejamos eso librado a cada escuela, puede ser que eso dependa de dónde nací para tener la suerte que tengo. Entonces, hace falta, lo que a mi juicio es muy difícil, es combinar las dos cosas, control y asistencia. Porque cuando eso ocurre, hay una de las dos que se cae, y ahí se cayó el equilibrista. Y a mi modo de ver, la que habitualmente se cae es la más difícil de todas, que es acompañar, asistir, generar, escuchar, que son todas las cosas que tenemos que ir trabajando. En las otras, lo podríamos llamar así, es una pulsión a los papeles. Y desgraciadamente hemos homologado la educación a cualquier administración pública, por lo cual una gran parte del tiempo nos la pasamos llenando papeles o formularios para que, o fugando otras cosas para que otros lean de otras divisiones que se han formado, y eso nos viene fenómeno para no encontrarnos con la gente. Otra de las cosas que necesitamos es desburocratizar ese sistema para dedicar más tiempo a los encuentros entre la gente. En ese sentido, si pierde, pierde la de asistencia. Lo que quiero decir es que cuando vos tenés la función de auditar o de controlar, no estoy hablando de que vos le des una respuesta no esperada, y no hablo de frustración, sino que el aprendizaje también tiene que ver con chocar. Pero no es lo mismo tener que controlar tal cosa y después sentarte a hablar acerca de lo que le pasa. A eso me refiero. Ahora vamos a entrar en ese tema. Las dos cosas que estamos planteando es que también el supervisor requiere ya no ser solitario. Y cuando digo no ser solitario, lo mismo le diría a los directores.
Hay una experiencia muy interesante que se hace en el campo, en la Argentina y también en Uruguay, que se llaman los grupos CREA, no sé si alguno los conoce, pero tiene que ver con un ejercicio que estamos practicando en algunos lugares, que es escuelas que están cercanas. Por ejemplo, cada escuela es visitada por los colegas una vez por mes y conversan en esa escuela. ¿Cómo? Sí, eso mismo, esos agrupamientos, esa cuestión de trabajar en equipo, esa cuestión de poder intercambiar y poder saber de que no hay hoy tarea solitaria, sino que requiere equipos de trabajo. Cuando uno se mete ahora en la práctica concreta de supervisor, yo diría que tiene un instrumento clave que se llama la palabra. ¿Se acuerdan cuando hablamos de agradecimiento? Metámonos un poco en eso. Hay palabras que nos ayudan y hay palabras que de algún modo nos duelen. Quisiera que hagan este ejercicio por un segundo nada más y me digan dónde se sitúan estas palabras que yo voy a leer ahora. ¿Está bien? Muéstrenme con la mano dónde toca estas palabras cuando uno recibe estas palabras. ¿Está bien? La primera palabra es sí. La palabra es no. Gestos quiero. Una, gracias. Miren la sonrisa. Siempre lo mismo. Esta me encanta. De repente viene alguien y te dice, genio. Inútil. Te quiero. Te odio. Muy bueno. Mal. Inútil. Quiero que reconozcan que cada una de estas palabras no es solamente que entra en nuestro oído, impactan en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en el estómago. Y nosotros lo que tenemos para trabajar son palabras. Por lo tanto, hay un ejercicio en el rol de supervisor que son cuáles son las palabras que más vamos a habitar y cuáles son las palabras que más nos habitan a nosotros. Y un ejercicio para hacer en cada uno es, si uno tuviera que ser reconocido por un colega que lo conoce mucho, por cuáles son las 4 o 5 palabras que más usa, me gustaría que identifiquemos por qué palabras nos conocen las personas que nos conocen. Porque habitualmente usamos un set de palabras restringidos y uno reconoce rápidamente la persona que apenas lo ve, se queja de esto, de aquello y del otro. Y también reconoce la persona que apenas uno la ve, le habla mal de vos y de vos. Yo tenía una tía que cada vez que se iba a una fiesta decía, yo me voy, pero todos ustedes son peores. Porque reconocía por dónde andaba la cuestión. Entonces cuando planteamos esto decimos que el supervisor trabaja con todo, trabaja con la emocionalidad, porque es un estimulador de la confianza, y eso no quiere decir, vamos a ir adentro un ratito en eso, no quiere decir que sean todas buenas noticias y que tenga que algodonar o mentir, pero es un rol de clima organizacional. ¿Por qué? Porque tiene una posibilidad que cuando uno está metido en el día a día no tiene, y es mirar con cierta distancia. Recuerden que las obras de arte para ser miradas requieren de una distancia, porque cuando uno está demasiado cerca no la puede apreciar.
El supervisor aprecia una escuela porque tiene una cierta distancia que le permite ver algo que quienes están adentro de la pintura han dejado de ver. Si es que quiere ver con los ojos de acompañamiento. Por lo tanto, es básicamente un estimulador. Es alguien que está para, aún en el error inédito, jugar para seguir hacia adelante. Y más aún, una de las palabras menos requeridas se llaman los juicios. Los juicios en general juegan con un nivel de toxicidad, esto está bien, esto está mal. Genera un nivel de toxicidad que de algún modo no ayuda. Y hoy todos necesitamos que nos acompañen y nos estimulen, porque el desafío que tenemos, repito, es grande. Entonces es ideas también. Es alguien que puede conectarnos con otro que no está. Y por lo tanto nos puede decir tu nombre. Gabriel. ¿Por qué no lo ves a Gabriel, que está haciendo una experiencia en tal lugar? ¿Por qué no te conectás con Lucila? ¿Por qué no es un nodo de una trama de posibilidades? Uno de los valores que tiene el supervisor desde este lugar se llama capital social. Es la cantidad y calidad de los vínculos que tiene por dentro y por fuera de la escuela. Porque si conoce lugares, gente, posibilidades, es alguien que puede arrimar a quienes están en el centro cantidad de cosas que ni saben que pueden ser posibilidades. Es la persona que puede ver en los padres posibilidades que nosotros ya no podemos ver en términos de elementos para jugar a favor de la escuela. Es alguien que puede ayudarnos a, y por lo tanto ahí el tema de que no esté se transforma en un problema. Juega con las ideas y juega fundamentalmente con el lenguaje. Y ahí tenemos entonces dos temas que quisiera señalar. Ahí está el equipo. Segundo movimiento. El supervisor, a mi modo de ver, es alguien que tiene una herramienta que se llama el vínculo. Y el vínculo, como en algunos casos lo hemos planteado, se alimenta de dos cosas. De emoción y lenguaje. Ahora, de acuerdo al vínculo que yo tenga con alguien, es la conversación o la profundidad de la conversación que yo pueda tener. Si me tienen confianza, me pueden contar lo que a otro no le van a contar. Si el vínculo es de franqueza, es probable que podamos conversar en serio y no solo para lo que el otro quiera que yo vea. ¿Se acuerdan la idea de viene el inspector? Muéstrense como nunca se muestran. Y en ese sentido el vínculo tiene una doble vuelta. Funciona así, pero también depende de la calidad de conversaciones que tengamos para que con una conversación podamos construir un vínculo que no existía antes de tener esa conversación. Y esa es una herramienta clave que tiene, porque tiene poco tiempo, porque no va, entonces depende de cómo use las conversaciones que tiene, cómo pregunte. Una de las habilidades claves que tiene un supervisor se llama preguntar. Quiero que vean, a ver si lo tenemos acá, no me acuerdo. Esto. Y lo va a leer nuestra compañera. Escuchen esto. Escuchar, ¿se acuerdan de escuchar? Preguntar y escuchar. ¿Cuál era el atractivo viril del abuelo? Es posible que solo lo empezara a comprender al cabo de los años. Tenía una cualidad muy rara en los hombres, posiblemente la cualidad más sexy para muchas mujeres. Sabía escuchar. No simplemente hacía que escuchaba por educación, esperando con impaciencia a que terminaran y se callaran de una vez. No interrumpía las frases de su interlocutora y las terminaba en su lugar llevado por la impaciencia.
No la interrumpía ni se inmiscuía en lo que está diciendo para concluir y pasar a otro tema. No dejaba que ella le hablase al vacío mientras él preparaba su respuesta para cuando el final terminase. No fingía que le interesaba o disfrutaba, sino le interesaba y disfrutaba de verdad. En suma, era un curioso infatigable. No era impaciente, no aspiraba a llevar la conversación de los insignificantes argumentos de ella a los importantes de él. Todo lo contrario, le gustaban muchos esos argumentos. Le agradaba esperarla y, aunque se alargase, la esperaba y se deleitaba mientras tanto con sus rodeos. No mentía a prisa, no apremiaba, esperaba que terminase e incluso cuando acababa no se precipitaba, sino que le gustaba seguir esperándola, a lo mejor tenía algo más. Si alguno encuentra a este abuelo, vale la pena. Amos Oz es un autor israelí, se llama Historia de la infancia de él, y acá detectaba este tema que cuando el abuelo quedó viudo, tenía un éxito bastante importante. Entonces él se preguntó qué era lo del abuelo. Y la habilidad era escuchar. Nosotros hemos aprendido, básicamente como docentes, a hablar. Pero la tarea de un supervisor, primera, es saber escuchar. Porque la palabra va a tener mayor impacto y productividad en tanto se articule con lo que el otro piense, quiera o desee. Preguntar y escuchar van a ser habilidades claves de un supervisor, que es una posibilidad. Nosotros somos la posibilidad o el paisaje del otro, depende de lo que hagamos. Y ahí está en juego esa doble competencia, ahora sí podemos volver para atrás, que es la idea de la escucha y la competencia comunicativa. Son las dos cosas que habría que entrenar. Cómo hablamos, cómo focalizamos, cómo preguntamos, cómo esperamos, porque esa es la herramienta que podemos tener. Si esa es la escucha, perdón, a partir de eso, a nivel de la palabra, recuerden que tenemos 4 palabras que para nosotros son claves. Y esto también es parte de nuestras habilidades como supervisor. Uno la llamamos la palabra vacía. ¿Qué es la palabra vacía? La palabra que usamos para no decir nada. Y a veces hay mucha palabra vacía en nuestras reuniones. La palabra vacía es lo que los americanos llaman políticamente correcto, que quiere decir, no lo digo acá, pero lo digo en los baños. No hay ningún problema con esto mientras sea un saludo, pero cuando eso ocurre en nuestras reuniones y no se habla de lo que hay que hablar, aparece un fenómeno clave, se llama aburrimiento. Y es que cuando uno nota que no hablamos de lo que hay que hablar o lo que decimos es para que esté bien o para ocultar lo que pensamos, ahí es donde empezamos a generar un espacio que en organizaciones se llama cinismo institucional. No lo digo acá, pero lo digo en otro lugar. Esa es la fisura de los vínculos. La palabra plena es una palabra muy particular. No es la verdad, pero es la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo. Cuidando el vínculo y cuidando la productividad de esa conversación. Por lo tanto, no es lo mismo decir algo que te hiera que una crítica constructiva. Eso es lo que decía nuestra compañera antes. Por eso surgió lo que también se llama la ayuda a favor y la ayuda en contra. ¿Hay ayuda en contra? La ayuda en contra, que parece un oxímoron, es un oxímoron, parece que no tiene una cosa con la otra, es cuando yo te digo no en beneficio tuyo, en mi opinión.
cuando yo me opongo a tu deseo o a lo que vos pensás por la idea de que puedo ofrecerte una alternativa o que no estoy de acuerdo con lo que pensás. Ese es el no. Pero es un no en beneficio tuyo, porque se nota muy claramente cuando ese no es en beneficio mío. Una cosa es que un padre diga no a un chico que quiere quedarse a las 3 de la mañana viendo televisión, y otra cosa es que le diga a un chico a las 10 de la noche porque él está cansado. El pibe capta claramente que el no no es a favor de él, sino a favor del padre. Ayuda en contra es lo que hemos perdido como autoridad, maestros, directores, supervisores y padres, por querer ser lo que no somos, amigos de alguien que no es nuestro amigo, que es nuestro alumno. Ayuda en contra es lo que podemos sostener cuando, aunque en ese momento alguien nos odie porque no apoyamos lo que apoya, tal vez 20 años después nos diga gracias. Hay que esperar 20 años. Pero eso implica también una posición subjetiva que significa no busco que me quieran, busco que generar las condiciones para que alguien crezca. Y a veces el crecimiento también tiene que ver con oponerme a ciertos deseos. La palabra plena cuida el vínculo, cuida el lugar. Hay cosas que hay que decir en un lugar, en un momento determinado. El día que vos estás, no sé si a usted le ocurre, pero hay veces que no estás del mejor humor. Tal vez no es el mejor día para tener una conversación. Y hay que saber postergar o encontrar lo que llamamos la escena adecuada. La escena adecuada es un conjunto de lugar, tiempo, emocionalidad y estado para tener ciertas conversaciones. Y mi sugerencia, si a veces no tenemos entrenamiento, es que hay conversaciones que tienen que ser preparadas. Que no puedo ir a una conversación con lo que pienso y tirarme al agua, porque probablemente sea de los pocos recursos que tengo para resolver un tema. Y hay conversaciones que tengo que preparar, tengo que pensar qué quiere el otro, tengo que pensar qué está planteando, tengo que pensar qué le voy a decir y tengo que pensar qué palabras voy a usar. Hay palabras que, aunque no signifiquen lo que significan, para el otro significan algo que lo daña. Y para nosotros tal vez no lo sea, pero si no lo pensamos, eso mismo interrumpió una conversación. Entonces, la escena adecuada tiene que ver con preparar el clima y la situación para tener ciertas conversaciones, que son las más difíciles. Porque para decirle a alguien te felicito es maravilloso y está bueno. Para decirle algo que no le va a gustar, tengo que prepararlo para que le sirva. Porque si no aparece lo que se llama la palabra frontal, que también digo lo que pienso, pero me importa un cuerno cómo lo tome el otro. Y entonces también dice, a mí nadie me quiere porque yo le digo la verdad en la cara. Así se caiga, le duela y no le sirva para nada, pero yo ya se lo dije. Se llama sacarse el piano de encima. No es lo mismo la palabra frontal que la palabra plena. Y la palabra sujetada tiene que ver con que en muchas reuniones, y especialmente cuando el supervisor o el director tiene reuniones, hay veces que alguien no dice nada, pero lo muestra con un gesto. O dice media palabra. Y uno sale de la reunión y dice, ¿viste la cara que puso Gabriel? ¿Y por qué no se lo dijiste? No, que no se lo voy a decir. En cambio, hay una palabra clave que se llama invitación. Ahora quisiera hacerles una invitación a todos a que se refresquen, pero no tengo los recursos. Inclusive yo. La invitación tiene que ver con que como supervisor o como director es una habilidad invitar a que esa cara o ese gesto o esa palabra pase de palabra sujetada a palabra plena.
Y acá viene la maestra que enseñó 100 años y en toda Latinoamérica. Voy a hacer la experiencia con ustedes y la vengo haciendo en varios lugares. Esa maestra que la tuve yo y que enseñó en muchos lugares, lo sigue haciendo en muchos casos y lo hizo por toda Latinoamérica según me consta. Es esa maestra que cuando uno se reía decía, a ver Gabriel, ¿de qué se ríe? A ver, es la misma que tuvieron todos ustedes. Y uno sabía que jamás iba a decirle nada, porque después de eso venía el palo. Eso no es invitación. Eso es sanción. Esa invitación es parte de nuestra habilidad para transformar reuniones de palabra vacía en reuniones que valgan la pena. Porque las reuniones que valen la pena son las reuniones en las que pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Porque estamos metidos en esa situación, porque estamos comprometidos con esa palabra. Y requerimos mucho de esa habilidad, porque también es parte de nuestra comunicación. Si esto fuera así, déjenme un poquito más, esto vamos a pasarlo un poco. Acá tenemos esta idea de lo que hablábamos antes de los dos modelos. El supervisor en la relación de ayuda, en el sí, que es una ayuda sutil, crea contextos fértiles, siempre el supervisor, a mi modo de ver, está detrás, está al costado, nunca arriba y nunca adelante. Para ser supervisor, en mi opinión, hace falta dejar el protagonismo. El protagonismo está del lado del centro educativo, del director y de su equipo. Así como en la escuela el protagonismo está en el maestro y no en el director. El supervisor se llama ayuda sutil y si ustedes quieren una definición más, poder difuso, no por el cargo, sino porque es la persona que está detrás, alentando, orientando, al costado, acompañando, pero nunca por delante y nunca por arriba. Porque en nuestro modelo, el supervisor es alguien que está al servicio del centro educativo y no al revés. Y por lo tanto, una de las cosas que hay que tratar, y acá casi Freud lo decía mejor que yo, hablando del analista, hay que evitar el narcisismo que implica que aquello bueno que pasó en la escuela es porque yo, supervisor, generé eso. Alguien le hacía la relación con la enfermera y el cirujano. El cirujano sale de la sala de cirugía diciendo aquí estoy yo, ahí está el paciente que está ahí, y él es la estrella. Nunca hemos visto un reportaje en la televisión a una enfermera. Y sin embargo la enfermera es la que cuida, la que genera la cuestión, la que acompaña y que no aparece. Porque el centro es el cuidado, el cuidado y no el que cuida. Hay que ver si lo soportamos. Tenemos entonces esta idea de ayuda a favor, que la palabra es sí, y tenemos también la ayuda en contra, que la palabra es no. Ambas dos cosas son necesarias. Y ese es el juego que tenemos, a mi modo de ver, por delante. Y acá viene una cosa que nos puede servir como ayuda también. Y es que cuando estamos trabajando, hay dos dimensiones grandes, estamos haciendo un macro, que vale la pena tener en cuenta para orientar al otro. Uno tiene que ver con todo lo emocional, lo llamamos el deseo. Y otro tiene que ver con las competencias, cuando estamos ayudando a un director, cuando estamos ayudando a un maestro. Entonces hay unas 4 alternativas que nos pueden ayudar orientados. Nunca la vida ni la realidad se ocupa en un cuadrito, pero nos da una orientación. Cuando alguien tiene una dificultad a veces con el deseo, o mejor dicho, con el deseo que tiene ganas, me imagino que el primer año de cada uno de nosotros en una tarea
está lleno de motivación. Y ahí nos falta más competencias o ciertos conocimientos o ciertas habilidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien? Formarlo, capacitarlo, no motivarlo. Ya está. Pero también es cierto que hay veces que uno no tiene el deseo, pero sí tiene la competencia. Para mí esto es uno de los temas claves en el trayecto docente y en el trayecto de director. Yo lo que decía Lucila antes, vamos a hacer una investigación de algo que hoy me interesa especialmente, que se llama, lo voy a decir así, ¿es posible que un maestro pueda trabajar 30 años y no cejar en sus ganas, energía y deseo? ¿Es posible que un director pueda dirigir 20 años y no declinar su deseo, así como están las cosas? Entonces hay que pensar muy bien cuál va a ser la trayectoria y cómo renovamos deseo, motivación a gente en un contexto tan complicado. Cuando eso ocurre, cuando tengo la competencia, porque tengo las habilidades, pero dejé el deseo en otro lado, y porque ya no tengo ganas, toda la tarea es cómo genero contextos para estimular. No le tengo que enseñar nada. Finalmente, hoy en los equipos de fútbol de alta competición, el director técnico no tiene nada que enseñarle a jugadores que son superhombres. Lo que sí tiene que ayudarlos es a trabajar en equipo y estimularlos. Mucho más difícil. Cuando alguien tiene la competencia y tiene las ganas, escuchen a Elliot Jaques. Elliot Jaques tiene un artículo, es un teórico inglés, el artículo es muy bueno, pero mucho mejor se llama el título. Se llama Déjenlos trabajar tranquilos. Si tienen gente que está motivada y que tiene las competencias, díganles, cuando tengas una dificultad, chiflame. Mientras tanto, dale para adelante. Porque hay mucha gente que le va a requerir y no se metan con la gente que está trabajando y tiene ganas. Déjenlos trabajar tranquilos, sean supervisores, directores y hasta maestros. Nada, está fenómeno. Ahora, si después de mucho tiempo que alguien tiene las ganas y que está haciendo lo que le gusta y lo hace bien, también tengan un ojo, porque cuando uno la maneja de taquito, estoy hablando académicamente, cuando uno la maneja de taquito, empezó también a erosionar el deseo. Y ahí vale la pena poner una nueva vara. Esa es la nueva vara que incentiva nuevamente el deseo. Entonces, ¿cuál es parte de la habilidad del supervisor? Leer dónde está el otro y qué es lo que necesita y lo que yo le puedo dar. Y lo que ustedes le pueden dar siempre es parcial, porque uno no lo tiene todo. Por lo tanto, también tiene que saber con quiénes cuenta para ayudarlos a hacer las cosas. Ese es el ejercicio de encontrarse dentro de 10 días para encontrarse con otra gente que ustedes hoy conocieron y armar pequeñas redes sociales que ayuden a lo que uno puede hacer. Como estamos ya que no se caen todos de calor, y hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. A una reunión a que uno asiste es preferible matarla que verla agonizar. Así que estamos por asistir a un asesinato de esta reunión en breves instantes. Son algunas de las reflexiones que tenemos. Sí podemos, quisiera mostrarles solamente una filmación de una película muy vieja, pero que nos habla de esa idea de cómo acompañar al otro en un aprendizaje. Y ahí, perdón, la película se llama El espejo tiene dos caras y tiene solamente unos 25 años de antigüedad.
Tenemos también la posibilidad de venderla a bajo precio detrás de la... Ahora, ahí es donde se nota claramente que la educación es acción. Él sabe, pero no sabe hacer en términos docentes, o por lo menos no logra los efectos que busca, el interés, los alumnos, etc. Ahora, ella... A mí me parece que eso también tiene que ver con el concepto de eros pedagógico. Sí, claro, sí. Hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Por eso no importa, la película tiene 25 años, el sistema sigue funcionando igual. Ahora, es interesante lo que ella hace. Ella se coloca en ese lugar de acompañarlo a desarrollar una habilidad. Por supuesto, ella la tiene, pero no necesariamente porque ella lo tiene lo puede enseñar, ¿eh? Nuestros mejores aprendizajes y lo que mejor podemos entregarle al otro no son nuestros éxitos, son nuestras heridas, son lo que nos ha salido mal y lo que hemos aprendido de nuestros propios errores. Es tal vez una de las más potentes posibilidades de aprendizaje, porque es donde nos duele más y donde de algún modo ahí estamos. Ella, por supuesto, él va a la clase de ella y se fascina porque dice, los pibes hasta dicen, callate, callate, que quiero escucharla a ella. Es el paraíso. Claro, ella hace una clase muy linda sobre un tema que además, esto es entre nosotros, es su propia pareja, porque ellos hacen un pacto de amor como en la época de la caballería, sin sexo. Y es la clase que ella da. Esa es la parte que yo les cuento. Ahora, después ella intenta un sistema. Vieron que es el de la historia, pero no funciona. Y esto es lo bueno, me parece, de la escena, porque ella está a la pesca de por dónde entra a la posibilidad de que él capte lo que está diciendo. Y lo descubre en un partido de fútbol, de béisbol. Y ahí es donde él hace esa conexión. Entonces, cuando uno está en este lugar de supervisión, de coaching, de acompañamiento, no siempre lo que uno busca, ahí está y es la... Por eso somos, todos los que trabajamos con gente, pescadores de metáforas que le hagan sentido al otro y que a veces no es esta y es otra. En la del caso de ella es esa, donde él hace ese juego. Vieron como después él va avanzando y va adoptando esa confianza, se saca el saco, va y hasta hace un chiste con cierto doble sentido. ¿Y cómo termina? Con el agradecimiento con el que empezamos esta reunión hoy. Termina con un agradecimiento, aunque ninguno de los alumnos sepa que quien estuvo detrás y al costado de él fue ella. Porque el protagonista del cambio fue él. Y a quienes se identifican con el nuevo profesor es a él. Aunque todos sabemos en esta película que quien estuvo atrás y al costado, y no adelante ni por encima, fue ella. Como suele ocurrir. Y termina en ese agradecimiento que yo quisiera, y es algo que me he propuesto invitar en casi todos nuestros encuentros para entrenarnos en esa situación, y es que cuando hoy ustedes identificaron a esa persona que les enseñó, que dejó una marca, que de algún modo influyó en la vida de ustedes, en la profesión o en la vida, es la propuesta de un ejercicio. ¿Cuántos de ustedes le dijeron lo que Barbra Streisand le dice a Jeff Bridges, se llama él, ¿no? Te agradezco porque lo que hiciste me hizo ser mejor profesor. ¿Se acuerdan lo que le dijo? La pregunta es, explícitamente, quiero que sean sinceros brutalmente, los que reconocieron esa persona, los que reconocieron ese lugar que les dejaron esa marca, les pido por favor que levanten la mano los que dijeron explícitamente, no que está implícito. La verdad, te agradezco por aquello que me dijiste,
me enseñaste y que a mí me marcó. Levanten la mano los que lo reconocen. ¿Hay alguno que no lo hizo? ¿Pueden levantar la mano? Los que no lo hicieron. Un tercio. Ejercicio para los que todavía puedan. Porque en algunos casos esa persona puede ya no estar. Y nos hemos perdido de una conversación sumamente importante, no solo para el otro, sino para mí. Para los que están, y esto ocurrió hace 15 años, 20 años, 10 años o 2 años, no importa, ejercicio, identifiquen la persona, no WhatsApp, teléfono, celular, lo llaman, y si es cara a cara, aún mejor. Y le dicen, en las palabras de ustedes, estuve en una reunión, repensé esto y tenía ganas de decirte solamente esto. Lo que vos dijiste o hiciste por mí, a mí me dejó una marca que llevo hasta el día de hoy. Hagan esa experiencia por 2 razones. Una, para registrar en el entrenamiento de ustedes y para lo que viene, qué es lo que va a sentir como palabra física, dónde le va a pegar al otro. Pero fundamentalmente perciban lo que va a significar para ustedes el vínculo, ustedes mismos, después de esa conversación. Porque si pueden capturar eso, van a tener ahí un tesoro para poder desarrollar a futuro algo que está en nosotros, que es qué es lo que recibo, qué agradezco y qué reconozco. Así que no los puedo exigir, igual que el otro, es una invitación. Pero si pueden, háganla. Y si pueden, coméntenla con algún miembro que estuvo en esta reunión. La cosa está abierta. Tenemos un momento sumamente complejo, pero a mi modo de ver, tremendamente interesante, porque lo que estamos haciendo historia somos los que vamos a escribir la cosa ahora. Y hay una vieja frase, si hay viejas, esta es una muy vieja, que estaba en el Talmud. El Talmud es el libro que organiza los pensamientos de la Biblia del pueblo judío, que se interpreta. Hay una frase que es maravillosa, dice, si no soy yo, ¿quién lo hará por mí? Y dice, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no estoy solo, ¿con quiénes? Vale la pena recordarla. Gracias.